Bueno, bienvenidos a todas y a todos, tanto a los que nos están acompañando a esta hora en esta transmisión, como también a quienes posteriormente después nos van a estar viendo y revisando nuestra actividad en el canal YouTube de Fundación Dianova Chile. En esta oportunidad, tal como lo habíamos anunciado, hoy día hemos titulado esta masterclass gestionando o sintonizando el convivir de espacios organizacionales en tiempos de crisis, y efectivamente esto lo planteamos en un tono de pregunta, ¿no? De algún modo para tensionar los conceptos, digamos, que están involucrados en la misma. Y para dar curso, digamos, a esta actividad, nos acompañan los expositores de hoy día, digamos, con quien vamos a estar dialogando e interactuando, Javier Lepe y María Eugenia Diamante. Tal como ustedes han revisado la información que hemos estado difundiendo durante las semanas anteriores, digamos, y durante el día la información que les llegó. Bueno, Javier y Eugenia ambos son psicólogos, psicólogas respectivamente. Javier es docente universitario, María Eugenia, además de ser psicóloga, también es coach, digamos, se ha preparado en coach ontológica, y ambos también compartimos, entre otras cosas, digamos, además compartimos, ¿no? Que tuvimos por ahí un acercamiento, un trabajo con el profesor Maturana, digamos, entonces por ahí también hay una serie de distinciones que son interesantes, que probablemente van a deslizarse en esta conversación, digamos, durante esta hora y media. Así que, María Eugenia, Javier, muchas gracias por su participación en esta actividad. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos, Dianova. Estamos encantados de que podamos participar junto con ustedes en estas inspiraciones que hace tiempo nos están trayendo juntos, pero que de alguna manera hemos podido ahora, a través de esta experiencia, poder compartir y amasar más de esas cosas que juntos nos ha tocado estar. Eso, bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, ahí, según en qué parte del uso horario del mundo estén. ¿Y en qué momento? En qué momento también lo vean a esta grabación, para los que no están ahora en vivo y en directo. Gracias Marco Antonio, ahí Leo, Héctor, todo el equipo de Dianova Chile por la invitación tan amorosa, y que ojalá deseamos sea un aporte para quienes nos escuchen y nos sientan también en nuestra propuesta, en nuestra invitación. Perfecto. Bueno, y como se dice en Chile, digamos, como dijo la gallina, vamos al grano, ¿no? Efectivamente, tal como señalaba respecto del tema del título, ¿no? Efectivamente, y a partir del título, para ustedes, que dentro de las conversaciones, cuando empezamos a diseñar, ¿no es cierto?, esta actividad, esta masterclass, efectivamente nos planteábamos esta disyuntiva, ¿no?, por decirlo de algún modo. ¿Qué significa para ustedes esto de sintonizar y cómo o por qué se diferencia de gestionar? Bueno, para nosotros es importante no solo las palabras en tanto sonoridades, en donde podemos ver que algunas palabras pueden ser sinónimas, ¿sí? Los sinónimos están en las palabras, pero a veces usamos diferentes palabras y decimos, no, pero sí, ¿para qué? Si no sé, a lo mejor yo estoy haciendo referencia a lo mismo, pero con otra palabra, ¿sí? No nos damos cuenta que por ahí estamos haciendo referencia a fenómenos que son distintos, fenómenos del vivir distintos, ¿sí? A veces con palabras distintas, pero que nosotros decimos que son sinónimos. Para nosotros, la noción de sintonizar, y queremos evocar como desde lo experiencial, digamos, no sé, yo tengo 54 años y mi infancia fue en el campo, y cuando era chico vivía en el campo sin luz eléctrica, y había una radio portátil a pila, y tenía una antena y tenía una perilla chiquitita que decía volumen, y una más grande arriba que decía tuning, ¿sí? Y el tuning era esta perilla que en ese tiempo todo esto era análogo, no digital, tenía que moverla así y sonar.
y de repente enganchaba una radio, y después, y había que ser muy sutil para colocar ahí, y entonces decía mi mamá, bueno, hay que sintonizar la radio. El tuning implica esto de alinear, afinar, sintonizar, conectar con la onda, de alguna manera emisora, y este aparatito de receptor, de modo tal que queden en línea y aparezca lo que aparecía. Después ya un poquito más grande, en otros espacios ya con el advenimiento de la televisión, no sé si ustedes se acuerdan, pero a lo menos acá yo me acuerdo que la población estaba lleno de antenas arriba de las casas, ¿sí? Exacto, claro. Y un televisor grande con un cable que salía y de repente se rayaba la pantalla y había que subir al papá, que se subiera a mover la antena y uno le gritaba de abajo, un poquito más para allá, espera, ahí, sí. Y el papá gritaba arriba, ya está listo, sí. No, pero ahora se conectó de nuevo, ¿qué hiciste? No hice nada, la dejé de tocar. A ver, pero tócala de nuevo. Ah, ahí sí se ve. Papá, quédate por favor ahí hasta que termine el partido, qué sé yo. Entonces, era hermoso eso de que el papá constituía antena también y hacía la conexión. Bueno, llamábamos a eso el conectar, el alinear, el sintonizar para que sucediera eso de esta conexión, ¿sí? Para nosotros, sintonizar implica eso, que dos entidades, ¿sí?, se puedan encontrar. Y lo que tenemos que hacer es que se dispongan de cierta manera. La antena había que ponerla de cierta manera, uno ponerse de otra manera, ¿sí? La antena de la radio o el sintonizador en la sutileza para que tomara la recepción de la onda clarita y no con el chicharreo que decimos, estás chicharreando la radio, sintoniza la radio, niño. Y entonces estábamos en eso. Entonces, tiene una historia, las palabras tienen historia, ¿sí? Tienen historia, están cargadas de emocionalidad, están cargadas de nuestras creencias, ¿sí? Si nosotros dijéramos aquí la palabra justicia, inmediatamente a todos les trae un mundo. Podríamos conversar 2 días, hacer congresos sobre eso, si además agregamos la palabra dignidad, más tenemos para conversar. Pero si yo dijera la palabra las Nicodepi, ¿en quién coordina algo esa palabra? Las Nicodepi. No coordina nada, ¿sí? Porque es una palabra que acabamos de inventar, juntamos algunas sílabas, ¿sí?, de algunas de las sílabas del nombre y apellido de uno de mis hijos, y entonces las Nicodepi. No trae nada. Y por lo tanto, sabemos, por favor, no estamos en la pretensión de decir algo nuevo, todos sabemos esto. Las palabras constituyen bellos apuntadores hacia ciertos fenómenos, ¿sí? Y a veces hay palabras que apuntan a ciertos fenómenos creyendo que se está apuntando a otro, ¿sí? La palabra o la expresión gestionar se ha generado, se ha desarrollado en el mundo de la administración, en el mundo de generar organizaciones, estructuras de componentes en función de un proyecto, de un plan, generando estrategias para llegar a un determinado fin, para un emprendimiento, lo que sea, ¿sí? Y lo que nos ha ido ocurriendo es que usamos estas metáforas que tienen intencionalidad, que tienen temporalidad, que tienen finalismo, las usamos para también describir dimensiones y fenómenos que son de otra naturaleza, que son del vivir humano, del vivir biológico humano y del vivir relacional humano, ¿sí? Para nosotros no es trivial cuál es la palabra que se usa porque dirige a mundos distintos. No es solamente decir, bueno, pero pueden ser sinónimos. Claro, las palabras pueden ser sinónimas unas de otras, pero los fenómenos nunca son sinónimos uno respecto de otro, ¿sí? Son siempre fenómenos discontinuos, discretos, uno respecto de otro, y son mundos diferentes. Entonces lo que queremos solamente connotar es no desdeñar una palabra, una referencia respecto de la otra, pero sí restituir el justo equilibrio y la justa dirección que cada una de estas nociones nos apunta. Para nosotros, hablar del vivir y hablar del convivir, del vivir biológico y del convivir relacional, implica, nos resulta que la noción sintonización, sintonía, de alguna manera
nos trae un mundo que no nos trae la noción del gestionar, como también la noción de la sintonización no nos trae nociones que la noción del gestionar nos trae en todo el mundo de la administración, que implica muchas dimensiones del desarrollo también mental. Así que bueno, eso. Claro, y desde ahí no entrar en una dicotomía que es lo uno o lo otro, sino que en los espacios organizacionales cómo podemos hacer que habiten ambas, porque es sumamente importante todo lo que implica la gestión, la administración de los recursos, ¿no? Económicos, operativos, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con la efectividad, la eficacia, la eficiencia, sumamente importante eso, pero en un piso relacional humano que lo haga posible. A veces ponemos solamente el foco en la gestión de lo operativo, de lo administrativo, de lo financiero, que está muy bien, no lo estamos desdeñando, pero sin un piso humano que lo haga posible. Y ese piso humano es al que queremos invitar a que miremos conjuntamente, porque nos están pasando muchos dolores, y no actuales, sino desde hace mucho tiempo, en cómo estamos conviviendo en los espacios laborales, a veces sintiéndonos meras robóticas, meras mecánicas, instrumentales entre nosotros, y nos vamos olvidando de esta hechura humana que evocaba recién Javier, que no es una máquina, sino que hay una vida ahí latiendo, y todo lo que ello implica, ¿no? Las dimensiones vivenciales y convivenciales que no se pueden preespecificar, como sí, a veces tenemos la pretensión de hacerlo desde una gestión, pero desde una sintonización es todo más imprevisible, y eso es lo rico, de lo imprevisible, de la sorpresa, de la magia de nuestra humanidad, de este devenir, de este fluir continuo. Entonces no queremos poner una O, ni lo uno ni lo otro, sino cambiarlo por una Y, pero atendiendo, al menos en la conversa de hoy, estos pedacitos, estos trazos que vamos a tener en esta charla, de que es el piso fundamental para cualquier resultante, surgimiento que dependa de nosotros, seres humanos, si es que tenemos una conciencia ética de ello, porque a veces nos estamos sistemáticamente olvidando de darle bolilla, ¿no? Pelota a esta base, y así nos estamos tratando, así nos estamos enfermando, no solamente físicamente, sino también del alma, y relacionalmente, intolerándonos, serruchándonos los pisos, como se suele decir en argentino, queriendo que el otro desaparezca, no soportándonos. Por eso, en este ratito, queremos poner focalización en esto de sintonizarnos, sin obviar, por supuesto, la gestión. Bueno, efectivamente, el moving, el acoso laboral, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con esto que ustedes están planteando. Ahora, entendiendo lo que ustedes plantean, efectivamente, esto no es ponerlo en positivo o negativo, no es que una sea positiva y otra negativa, sino que, como decía María Eugenia, efectivamente, hay una integración, hay una inclusión, hay un complemento, porque efectivamente el tema de la gestión está en todas las organizaciones, independiente del tipo que sea, pero efectivamente ustedes están poniendo, como lo han dicho, este piso, comillas, humano, que desde el sentido común uno dice, sí, siempre está, pero está efectivamente en las dinámicas relacionales, y eso es lo que de algún modo queda en entredicho, digamos, si este piso humano efectivamente está, y menos aún si se conserva. Exactamente. Y efectivamente estamos asistiendo a una, y es un poco lo de la crisis, ¿no? Estamos asistiendo a una modernidad laboral y convivencial en donde efectivamente estamos pensando que ese piso está, que somos humanos por definición o por constitución, porque venimos de otro humano, porque tenemos una morfología humana. Pero todos sabemos también en nuestras relaciones, que a veces nosotros mismos, yo mismo no me siento humano. El síndrome de burnout, que se ha descrito como este síndrome del queme, es más bien una despersonalización sistemática, y despersonalización significa ya no me estoy sintiendo persona, sino que me siento solamente como un ente productivo, si fuese, por ejemplo, el espacio laboral, ¿sí? O me siento solamente un ente proveedor, si estoy en un espacio familiar, o un ente obediente, si también estoy en una relación, por ejemplo, de sometimiento, o de educación como sujeto de aprendizaje nomás, no como un interlocutor de mutuos aprendizajes, sino que de alguna manera estamos asistiendo a una sistemática desaparición de esa dimensión nuestra relacional humana.
si bien tenemos morfologías de humanos, así, nosotros solemos usar las metáforas del robot, pero también las metáforas del zombie. ¿Sí? Últimamente han habido varias películas, ficciones de los zombies, y no es trivial que hayan ficciones, muchas ficciones de zombies ahora en esta época. Y eso nos está revelando algo, nos está revelando de que esa persona que supuestamente en la ficción es un zombie, que es alguien que murió pero que resucitó, ¿sí? Pero que la persona que es el familiar, el papá o el hijo, y lo quiere abrazar, qué sé yo, le dice, no, no lo abraces, porque si te muerde, entonces tú te vas a morir, te vas a convertir en zombie también, qué sé yo. Y entonces uno ve en la morfología, en la corporalidad que está esa persona. Ahí está mi hermano, ahí está mi hijo, ¿sí? Pero en la relación no está, su alma no está. Entonces el zombismo es tener una corporalidad y una conducta arrastrándose, pero el alma no está ahí, el ser no está ahí. Y de alguna manera en los espacios laborales, ya peligrosamente nos estamos encontrando que las personas ya no están, estamos desapareciendo las personas y lo que quedan son las funcionalidades. Y cuando queremos restituir la presencia de las personas, usamos metáforas de la misma naturaleza, como por ejemplo gestionar los recursos humanos, motivar a las personas, y son metáforas que pertenecen al mundo de la administración, pero que no necesariamente dan cuenta del fondo y del origen del problema de la desaparición de los seres humanos, no solo en el espacio laboral, sino en la familia, en la pareja, en las relaciones sociales. Perfecto. Oye, un pequeño paréntesis y agradecer a Jesús Rivera, que efectivamente antes cuando tú comentabas lo de la antena, él había puesto en el comentario que recuerda esa odisea de la sintonización. A todos nos pasó, digamos, en algún minuto, córrete para allá, córrete para acá. Gracias. Bueno, y aprovecho de decir que efectivamente, ahora que estamos en esta plataforma de Zoom, pueden hacer las preguntas a través del chat, digamos, para ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Bueno, volviendo al tema, efectivamente, estamos abordando ya el conflicto, porque cuando hablamos efectivamente de moving, de acoso laboral, lo que estaba mencionando Javier ahora último, efectivamente tiene que ver con el conflicto, o las fuentes del conflicto, o resolución o disolución de conflictos, que también es otra distinción que ustedes han puesto ahí. ¿A qué se puede deber? Porque efectivamente a veces nosotros observamos en las organizaciones que hay dificultades de base que están referidas, por ejemplo, a protocolos, a la inconsistencia de las normas, a una retroalimentación deficiente, faltan descriptores de cargo, hay rigidez institucional, baja capacidad para adaptarse o construir soluciones en contextos, por ejemplo, como lo que ha ocurrido en estos 2 años de pandemia. O sea, hay una diversidad de factores y elementos que van incidiendo en esto. Entonces, desde ahí, entendiendo esto, comprendiendo esto, ¿cómo ustedes observan esto? Que efectivamente han puesto una distinción que va más allá de la resolución de conflicto, y también cuál es la diferencia. ¿Qué distinción hacemos ahí entre lo que es la resolución de conflictos por una parte y la disolución de conflictos por otra? Todas esas cosas que tú acabas de nombrar corresponden a problemas, ¿sí? Son problemas de la organización. Problemas que tienen que ver con ambigüedad en la descripción de puestos, qué sé yo, o la funcionalidad de las personas, pero los problemas se gestionan, y ahí sí, tenemos que gestionar los problemas, y por lo tanto, colocar una cierta lógica, una cierta inteligencia para poder cómo mover cosas para poder resolverlas, y ahí opera la noción resolución, ¿sí? Pero cuando yo estoy teniendo un problema es una idea respecto de cómo se hace algo, ¿sí? Algo que no está funcionando y que corresponde a la arquitectura organizacional y no está pasando del modo que se espera, qué sé yo, ¿sí? O no está viendo los resultados esperados. Entonces tenemos un problema y eso requiere solución, requiere lógica, requiere estrategia, requiere herramientas, requiere capacitación. Pensar juntos, razonar. Pero cuando trasciende ese problema ya no a una idea, sino que tenemos una discrepancia de ideas, yo pienso que esta es la estrategia válida, ella piensa que es otra, pero en algún momento trasciende esa diferencia, esa discrepancia, ¿sí? Y nos trasciende ya a nosotros, a las personas, ¿sí? No es que yo ya no estoy de acuerdo con tu idea, sino que yo ya no estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Es cuando no podemos sostener
la diferencia en el plano de las ideas, en el plano de la lógica, en el plano de las problemáticas, y se traslada a la relación, y entonces ya no tiene que ver con que si tu idea es válida o no, si tiene razón o yo la tengo, sino la pregunta ya es por la existencia, por la validez de la existencia tuya, como para poder sostener esta idea. Y entonces cuando pasa eso, uno no se puede sostener a veces la discrepancia con los otros, y se profundiza, y al no sostenerse es como que se resbala, y entonces va hacia la relación. Y por lo tanto ahora aparece el juicio personal, aparece la categorización del otro en mí como un juicio. Es que eres soberbio, es que siempre te gusta esto a ti, qué sé yo, y entonces eres altanero, arrogante, agresivo, y entonces aparece el juicio sobre ti como persona, el juicio a tu vida. Cuando entramos en ese espacio, ya estamos en la zona del conflicto, ¿sí? Porque el conflicto implica este desplazamiento de un problema, de un asunto, se desplaza ya a nosotros, ¿sí? Y cuando se desplaza a nosotros, podemos nosotros seguir discutiendo sobre el asunto, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que ya da lo mismo el asunto. Aquí el problema es la definición que yo tengo de ti o la definición que tú tienes de mí. Cualquier cosa dicha por mí, para ti no tiene validez, no por la idea, no por la coherencia lógica, sino porque viene de mí, ¿sí? Y cualquier cosa que venga de ti no tiene validez, ¿sí? O la coloco en un cierto lugar categorial, no porque estoy haciendo referencia a las coherencias o no coherencias de aquello, sino porque viene de ti, ¿sí? Y cuando entramos en el conflicto, entramos en una cualidad distinta. Y por lo tanto, para nosotros los problemas se resuelven poniendo en movimiento todas las facultades mentales de la resolución, de la inteligencia, de las lógicas, de las coherencias operacionales del razonamiento. Y eso es resolver. Pero cuando estamos en un conflicto, y por lo tanto ya hay juicios personales en nosotros. Sean explícitos o implícitos. Exactamente, sean explícitos o explícitos, porque podría no decirlo, pero yo tengo una idea de qué eres tú en la relación conmigo. Y conductualmente te trato. Y conductualmente te trato. Hipócritamente o diplomáticamente. Y cuando es explícito es a través de la agresión o física o hostigamiento explícito, ¿sí? Y cuando sucede eso, entonces ya no requiere, uno podría decirlo, bueno, pero mira, yo creo que tú tienes que cambiar la idea de esta persona. Supongamos que es un mediador, ¿sí? Tiene una idea muy catastrofal de esta persona, de este compañero, de este jefe. Yo creo que tú tienes que mirarlo de una manera distinta. Entonces, ese abordaje es un abordaje que se hace para los problemas, ¿sí? No para los conflictos, ¿sí? Porque en el conflicto no se trata de cambiar un juicio por otro, un juicio negativo que le tengo al otro para colocar uno positivo ahora, o cambiar el pensamiento. ¿Sí? Estamos muy en boga con esto de pensamiento negativo y cambiarlo por un pensamiento positivo, sustituirlo. Pero cuando yo cambio un pensamiento negativo por otro positivo, sigo en el mundo de los pensamientos, sigo en el mundo de los juicios, ¿sí? La disolución implica salirse del mundo, de la categoría que le hago a la vida o al ser del otro, salirse de ese mundo. Y eso requiere otro movimiento. No es un movimiento de gestión, de ordenamientos, sino que es un movimiento que implica por un rato un no movimiento, de detenerse y darme cuenta qué me ha estado pasando en la relación contigo, de modo tal que yo te enjuicio como arrogante, ¿sí? Y lo que no me doy cuenta es que yo digo, tú eres arrogante y eso es así, ¿sí? Y no solo porque yo lo diga, sino que todos mis compañeros piensan lo mismo y lo saco casi por estadística, sino que no me pregunto nada sobre lo que a mí me está pasando en la relación contigo, de modo tal que para mí tú surges distinguido como arrogante. Y por lo tanto, me tengo que hacer cargo de qué es lo que me está pasando a mí en la relación contigo. Y nosotros, en general, no tenemos muchas ganas de hacernos cargo de eso. En general, no estamos acostumbrados, somos bastante analfabetos para eso, porque nos vivimos una cultura que nos inste a eso. O sea, nos instamos a meternos más con el otro que a meternos con nosotros mismos, conmigo mismo, con qué es lo que ha sucedido a mí en la relación contigo, de modo tal que aparece ese juicio descalificador. No, sí estaba, para
agregar a esto que tú decías de como que andamos economizando y nos es más a la mano, más rápido el andar enjuiciando a los otros, como que tiene un cierto gustito, un poder de andar opinando como espectadores y haciendo así o así, ¿no? Esto lo podemos ver en las redes sociales y es algo antiquísimo. Esto viene, si recuerdan, del Claro. circo romano. Sí, claro, circo romano. De esto dependía de que una persona siguiera con vida o lo comieran los leones o lo mataran los gladiadores. Bueno, estamos más sofisticados, pero vamos matando almas con esto de andar como espectadores, opinólogos, creyendo que las personas, los otros, están arriba del escenario haciéndonos el show y nosotros cómodamente ahí en la butaca comiendo ahí pochoclo, popcorn, palomitas, opinando. Lo que tú eres, lo que hiciste, lo que deberías, cómo no te diste cuenta, y nada me toca a mí. O sea, todos los focos, los faroles, las luces hacia el escenario, pero muy poco este gesto de dar vuelta a los faroles y a ver a mí, ¿qué me está pasando? Andamos como en una economización de productividad, quizás de utilidad, de que hay que aprovechar el tiempo, no puedo perder el tiempo, en lugar de esto tan necesario que yo creo que hasta la misma salud, no solamente mental, del alma, sino física, nos está, ¡hey! Detente. Nos está costando detenernos, respirar profundo y mirar qué me ha ido pasando a mí en la relación contigo, de modo tal que no la estoy pasando bien, me está costando levantarme a la mañana para ir a trabajar. Estoy buscando ver qué me duele para no ir. Entonces, no estamos muy educados, formados, transformados en generar eso como una habitualidad, de detenernos para mirar qué me está pasando en ocasión de ti, no porque sea un rollo mío nada más, sino por supuesto en ocasión a otra persona. ¿Qué nos estamos haciendo en la relación? Fíjate que son preguntas que no hemos cultivado, no nos hemos entrenado, si querés, en vivirlas, en sentirlas. Y eso requiere una detención, un respirar profundo y volver a esta hechura, a esta humanidad latiente, sintiente, que a veces queremos de nuevo instrumentalizar y movernos como en una mecánica, ¿no? Es como acá aprieto el botón y sigo opinando, mirando, pero poco deteniéndome a ver qué me está pasando. Oye, creo que, creo que de algún modo todos los comentarios que han vertido de algún modo están deslizando respuestas a la pregunta que está planteada en el chat, ¿no? Que aparece ahí, que dice cómo se puede compatibilizar en tiempos de crisis la necesidad imperiosa que sienten las personas de respuesta rápida y concreta a sus problemas, con la necesidad igualmente relevante de hacer una pausa y reflexionar para comprender en profundidad qué nos está pasando y por qué está pasando. Ahora yo diría que sobre esto, y ahí ustedes para desarrollarlo, diría que me han dicho que hay como dos dimensiones, ¿no? Hay una dimensión que es funcional operacional, más asociada a los problemas, y hay otra dimensión que podría llamarla existencial, ¿no? Y también que de algún modo de ahí se desliza también con cuestiones axiológicas, que en definitiva tienen que ver con lo que uno efectivamente es o cree que es, digamos, con uno mismo, como la interpelación que hacía Javier en algún minuto. Y esto me recuerda algo, ¿no? Que yo creo que apuntaba más a esta segunda dimensión, no a la dimensión operacional funcional, en el idioma autóctono Rapa Nui. Sin la intervención occidental, los Rapa Nui no tenían la palabra problema en su... Ellos tenían situaciones por resolver, no tenían problemas. Entonces, claro, cuando uno cierra los ojos se imagina, interesante, pues no tenían problemas, situaciones por resolver. Y claro, decir situaciones por resolver interpela otras cosas, probablemente mueve otras emociones, nos dirige, nos pone otro foco, por decirlo de algún modo, o nos plantea desde un lugar distinto, digamos, para mirar un fenómeno determinado. No sé qué pueden señalar y respecto a la pregunta que hace ahí en el chat. Y es súper interesante eso porque precisamente, bueno, mi mamá solía decir también cuando nos mandaba, ¿sí? Dice, todo flojo trabaja doble, ¿sí? ¿Y qué es lo que decía? Y escuchábamos otras voces que decían, todo lo barato sale caro finalmente, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas que dirigían hacia un cierto lugar cuando ella observaba, por ejemplo, las conductas de nosotros, ¿sí?
en el mundo que nosotros estamos invitando, que no es un mundo que nosotros descubrimos, el mundo de todos nosotros, que es el mundo natural, ahí no está el tiempo, ¿sí? Los niños están fuera del tiempo, o sea, la biología está fuera del tiempo, está ante cero, decía Humberto Maturana, y por lo tanto, el suceder de un tiempo es una relación que hacemos nosotros, nuestros quehaceres, con la rotación de la Tierra, con los movimientos astrales, pero también con las agendas cotidianas que vamos colocando en ocasión de eso. Un mes es una vuelta entera de la Luna alrededor del Sol, entonces el mes. Entonces vamos haciendo eso y después ya nos olvidamos que era el Sol, que era la rotación de la Tierra, que era la traslación de la Tierra alrededor del Sol, y están los años, los meses, los días, ¿sí? Y entonces pensamos que el tiempo está en una agenda, ¿sí? O que está en un reloj, ¿sí? No que es una construcción que hemos hecho de modo tal de poder articularnos, coordinarnos, ¿sí? Y entonces, pero cuando nos remitimos al vivir, ¿sí? Nos damos cuenta que el vivir sucede sin tiempo, fuera del tiempo. De hecho, los niños están sin tiempo, ¿sí? Los niños solamente se encuentran con el tiempo cuando la mamá dice, ya, a comer, a bañarse, a acostarse, y entonces ahí aparece la noche, el comer, las responsabilidades, ¿sí? Bueno, en el mundo, de este mundo de lo natural, como no está el tiempo, si uno nos vamos a ese mundo, ahí en ese mundo hay mucho tiempo, uno podría decir hay mucho tiempo, pero en este mundo que estamos nosotros, en el mundo temporal, siempre nos falta tiempo, y por lo tanto cuando tenemos que intervenir algo, tenemos que hacerlo rápido, ¿sí? ¿Y por qué lo tenemos que hacer rápido? Porque tenemos una urgencia, tenemos un apremio, ¿sí? Esto no puede esperar, y decimos ese tipo de cosas a propósito de las palabras, que no son meramente triviales, sino que van generando los mundos que podemos vivir, las cosas que son posibles y cuáles no se hacen posibles. Y entonces tenemos que apurarnos. Cuando uno piensa, tengo un conflicto en una organización, y entonces pienso que esto se va a resolver a través de una capacitación, de modo tal que las personas aprendan ciertos tips, ¿sí? De autointervención o de intervención al otro, sí, las personas aprenden un ratito, ¿sí? Y entonces aparentemente lo resolví, ¿sí? Y cumplí el criterio de la urgencia y del apremio organizacional por eso. Pero todos sabemos que después ese conflicto erupciona tiempo después por otro lugar, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que hacerle la pregunta también al tiempo, ¿sí? ¿Qué es esto del tiempo apremiante, del tiempo urgente? Y que nos va colocando también en una dimensión psicológica que es la ansiedad, que es la inquietud respecto de que quiero que se produzca algo ahora que aún no se produce, ¿sí? Es esa inquietud interna, y no la estamos por favor dibujando como un cuadro clínico, sino como un fenómeno de la naturaleza, ¿sí? De nuestra naturaleza humana, cuando nos sentimos apremiados, ¿sí? Cuando no hay tiempo, no hay apremio, no hay ansiedad, no hay dolor, ¿sí? Entonces, y en la naturaleza no hay tiempo, ¿sí? Es una invención nuestra. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a un apremio organizacional, a veces nos pasaba a nosotros que cuando entrábamos con un equipo directivo, nosotros dábamos una vuelta para preguntarle a las personas cómo se encontraban, cómo estaban, y teníamos 2 horas. A veces nos demorábamos 1 hora y media en la vuelta, y uno podría decir, qué soberana pérdida de tiempo cuando tenemos tanto que hacer. Resulta que en la media hora restante las cosas fluían así. ¿Por qué fluían así? Por favor, no queremos dar una respuesta, de hecho no la tenemos tan claramente. Pero la pregunta es, ¿cómo es que sucede de esa manera? ¿Cómo es que sucede que a veces con tan poco tiempo del tiempo cronos suceden cosas muy rápidas, instantáneas, pero tendríamos que mirar qué es lo que ocurrió en la hora y media en la que supuestamente estuvimos perdiendo tiempo? Porque no estábamos haciendo o conversando cosas que son relevantes para la organización, no son productivas para la organización. Pero cuando las personas se sintonizaban, se encontraban entre ellas, ¿sí? No solamente estaban transaccionando objetos, sino que sus vidas estaban ahí. Eran seres humanos con ciertas transacciones no desaparecidos, entonces el quehacer va cobrando una nueva cualidad y por ahí también una nueva excelencia. Entonces, por supuesto, a veces hay que resolver las cosas. Nosotros nos encontramos a veces en los colegios, en los liceos, que están súper apremiados y quieren cosas rápidas como respuesta, ¿sí? Y a veces al principio se desilusiona cuando nosotros empezamos a conversar de esta manera como estamos conversando ahora, de volver.
detenernos, cuando nadie quiere detenerse, pues si vamos a 180 kilómetros por hora, ¿cómo van a admitir el detengámonos a 40 por hora? Porque ahí vamos a ver más cosas, ¿sí? Entonces implica un sinsentido en ese mundo. Pero si miramos, el mundo organizacional está hecha por seres humanos, y por lo tanto, como está hecha por seres humanos, tenemos que atender también a esa dimensión natural del vivir sin tiempo. Cuando empezamos a conectarnos de nuevo con la vivencia del sin tiempo, empieza a aparecer no la escasez del tiempo en el mundo, Cronos, sino que empieza a haber flujos que no son apurados. El apuro es empujado por la ansiedad, sino flujos ágiles. El flujo ágil no tiene ansiedad. Andar rápido no es lo mismo que andar apurado, ¿sí? Andar apurado es, me está llamando algo, se me está quemando algo, se me está perdiendo algo. Andar rápido implica un movimiento fluido, ¿sí? Que se está realizando en cada momento. A nosotros nos pasa, lo menos en el ámbito organizacional, que cuesta mucho meterse en la dinámica del no tiempo y de la detención. Nosotros hablamos recién de la detención. No tenemos, como decía la Euge recién, de que colocar una O acá, o lo hacemos rápido o lo hacemos con detención, sino tenemos que colocar una I que incorpore ambas dimensiones. Sabemos que no estamos contestando en el área chica esto, solamente estamos dando el fundamento como de referencia para que en la casuística uno pueda mirar cómo se mueve. Lo que pasa que quizás también sería una saludable invitación a qué hacemos cuando nos detenemos, porque puede ser riesgoso también detenernos para resolver conflictos, usar la lógica de llenarme de más conocimientos, de buscar a ver qué tips, qué recetas, qué conocimientos, qué habilidades, qué capacidades debo desarrollar. Está muy bien, puede ser interesante, pero me meten en los contenidos, más que en una dinámica de observación relacional, más que mirarme en, cuando hablamos de dinámica relacional, es detenernos para mirar, a ver, ¿qué fue lo que me pasó? ¿En qué estaba yo? No en lo que debería haber estado, no en la evaluación que tuve sobre eso que hice o no hice, sino, a ver, recordar conjuntamente en qué coherencia emocional, circunstancial, biológica, cómo me sentía fisiológicamente, estaba en ese momento, cuando apareció la otra persona, cómo la vi. Me voy a hacer la pregunta, me la voy a permitir, en qué coherencia, en qué mundo estaba la otra persona. Entonces, eso es algo importante, creemos nosotros, de cómo vamos orientándonos en las detenciones que hacemos. Si las detenciones son para estar evaluándome, y que tiene que ver con nuestra educación tradicional también, en eso nos vamos formando, en el modo de este premio-castigo, ¿no? de llenarme de contenidos, y los criterios de mi aprendizaje están en el castigo de la evaluación, si rendís o no rendís, esas capacidades. Distinto es a una detención reflexiva, apreciativa, no evaluativa. Y esta apreciación, esta reflexión en el mirarme emocionalmente en coherencia con lo que me fue pasando, en este devenir, en este fluir de lo que me fue ocurriendo en la relación con otra persona. Eso yo creo que también es algo que hay que ir reflexionando, poniendo en movimiento, entrenando, si quieren que le pongamos una palabra, de qué hacer en esas detenciones. No es cualquier detención, ¿sí? Una detención evaluativa no es a la que estamos invitándonos a una detención apreciativa del vivir, de recuperar esa naturalidad de nuestra hechura humana. Oye, mira, me recuerda esto, que efectivamente entiendo que lo que ustedes mencionan, digamos, se orienta hacia el proceso, más que eventos, ¿ah? Porque efectivamente yo recuerdo hace años, y estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? Por ahí presentando precisamente el programa convivencial, precisamente para unidades educativas, con un grupo de directores de una comuna determinada, y claro, eran cerca de 15 directores aproximadamente, y por lo menos 4 o 5 de ellos en el fondo querían un taller de 1 o 2 días
de comunicación, y en el fondo, en este sentido, pensando que eso iba a resolver, digamos, determinados conflictos o situaciones. Y ahí yo observo, claro, la respuesta nuestra fue ahí que efectivamente nosotros podríamos hacerlo efectivamente, y probablemente el segundo día vamos a terminar todos llorando, nos vamos a abrazar, nos vamos a querer, y va a pasar una semana y van a seguir pateándose. Entonces también hay una tendencia a esta cosa más facilista, digamos, y muchas veces utilitaria, no digo de las personas que solicitan esto, sino que más también de las personas que ofrecen esto, ¿no? Que efectivamente hoy día probablemente vamos a tener la pata de los caballos, pero esta cosa de una jornada de la felicidad, digamos, o de la risoterapia, que son cuestiones inmediateces, digamos, que en el fondo efectivamente, por el contrario, yo diría que efectivamente distorsionan y alejan efectivamente del foco, digamos, de donde podríamos apuntalarnos, digamos, para poder disolver, digamos, a propósito de lo que está señalando, disolver estos conflictos. Pero antes de ese comentario, de lo que va a mencionar, creo que Javier ahí se adelantó se dispuso, digamos, ¿no? También para hacerse cargo de la pregunta que está en el chat, ¿no? Que tiene dos elementos ahí que visualizo, ¿no? Que dice, ¿cómo visualizan el impacto de lo conversacional para el abordaje de la diferencia? Y después pregunta también, ¿hay que instalar límites diferentes con entes con tendencia a la generación de conflicto? No sé si habrá entes que tengan esta tendencia, probablemente todos de algún modo estamos susceptibles a esto. Pero bueno, ahí, de acuerdo a lo que hemos ido, ¿cómo ven esto? Así como sucede en la biología, de que los concentrados de minerales, qué sé yo, de sales, de colesterol, se van cimentando en las paredes de las arterias, o algunas sales se van pegando ahí en la vesícula, y en algún momento uno dice, tiene un cálculo vesicular, ¿sí? ¿Y qué es el cálculo vesicular? Es la expresión constituida de ciertos flujos relacionales de concentraciones de ciertos componentes, y que de alguna manera antes se hacía operación abierta y se sacaba una piedra, ¿sí? Y uno se preguntaba, ¿cómo es que llegó esa piedra ahí? Es que no llegó en tanto piedra. Cuando una persona, yo veo que está en una tendencia conflictiva, tenemos fácilmente la tentación de decir personalidad conflictiva, o esta persona es conflictiva, ¿sí? Pero en eso negamos el proceso que concluyó en una piedra cosificada, en una piedra cristalizada, pero que no llegó en tanto piedra, sino que se constituyó en el proceso de las relaciones en una cierta cristalización, porque se hizo crónico, ese modo relacional se hizo crónico y se instaló, y lo que yo veo en la foto es una persona agresiva, conflictiva, y entonces pienso desde la resolución, pensando desde la resolución de conflicto, que a esa persona hay que colocarle ciertos límites, hay que pararla, hay que educarla, o qué sé yo, pero con eso no estamos mirando la génesis, el proceso. Sacar la manzana podrida, ¿no? O sacarla como manzana podrida, qué sé yo, pero con eso no estamos tocando en absoluto cuál es el proceso que generó eso. Si la nutricionista sabe muy bien de esto, digamos, o sea, cuando uno va, le hace medir el médico primero todas las concentraciones, la sangre, qué sé yo, y dice vida saludable, usted haga ejercicio, haga todas estas cosas, cambie su hábito alimentario, y claro, pero entonces nos mete de nuevo en el proceso, no en el resultado, ¿sí? Resultó en una piedra, resultó en alguien que yo podría decir, he ahí una persona conflictiva, hay personas problemáticas. ¿Qué hacemos con los conflictivos? Cuando digo eso, nos hacemos todo al lado del problema, ¿sí? Todo eludimos la responsabilidad que tenemos en la constitución de esa distinción categorial persona conflictiva. Nosotros decimos, no hay tal cosa como una persona conflictiva, no hay tal cosa como una persona problemática. Hay relaciones problemáticas, hay relaciones conflictivas, y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo cuáles son esos flujos que ya fueron constituyendo aquello en donde la persona ya quedó atrapada, definida, ¿sí? Todo su ámbito infinito quedó en finito, se definió, se hizo finito, y por lo tanto sus conductas están atrapadas. Ya no tiene plasticidad, no tiene diversidad conductual, se mueve ahí entre la odiosidad y qué sé yo y todo lo demás, y por lo tanto lo que cabe ahí no es que esta persona tenga que aprender algo nuevo, lo que cabe es que alguien se encuentre en alguna relación en donde se pueda ver
se pueda también ver en el dolor que significó todo ese proceso, que concluyó en que ya no solo tiene dolor y no quiere a la otra persona, sino que odia al mundo, ¿sí? Y por lo tanto, eso es lo que nos ha estado pasando. Nos está pasando como comunidad el problema de la agresión en la comunidad, en las calles, en los colegios, qué sé yo, o a nivel macropolítico, y estamos tratando de abordarlo con las mismas lógicas de siempre: reprimir o considerar las condiciones de origen de eso, pero que de alguna manera están teñidas también de ciertas tendencias, ¿sí?, políticas de una u otra naturaleza, pero no hemos logrado tocar el fondo, porque tocar el fondo implica detenerse, implica no ver lo general, sino ver lo particular que le sucede a una persona que hace tal cosa, como por ejemplo un intento de asesinato, como decía, si entendí bien algo de lo que pasa ahí, Sí. y la traslación también de una odiosidad de una relación a otra, que uno puede decir, mira, intentó resolverlo en otra relación, a un conflicto que tenía en otro lugar, pero si en uno se le colapsan todas las dimensiones, pues. Si yo vengo peleado con el jefe y termino peleado con mi señora y ella siente que es súper injusto, si viene de allá del otro lado, qué sé yo, peleado y con esto, bueno, pero uno está colapsado, uno en el vivir no separa las dimensiones. Entonces, uno está pensando en la idea de que hay que poner un límite. Los límites siempre son externos, es una imposición externa de algo, ¿sí? La detención, y que implica la disolución, implica detenerse para que en esa detención uno pueda observar y ver cómo aparecen bordes de autorrespeto, bordes de respeto al otro. Son internos. Y son internos, o sea, vienen de adentro hacia afuera. Si Humberto Maturaba y Jimena Dávila hablaban de eso, de los bordes versus los límites, que se imponen desde afuera. Bordes son operacionales, así como la membrana celular nace de la propia actividad interna de la célula y que va constituyendo momento a momento esa membrana, y por lo tanto ese borde se constituye respecto de la dinámica interna, ¿sí? Y entonces nosotros pretendemos desde estas lógicas más mentales, instrumentales, que tenemos que colocar límites externos, ¿sí?, para poder detener una acción violenta, ¿sí? Y lo que necesitamos es que los niños se detengan, que en algún momento se quieran preguntar, de verdad se quieran preguntar, no desde una ideología, porque los niños empiezan a ideologizarse rápidamente antes de pasar por la experiencia, ¿sí? Los niños ya en séptimo básico se están preguntando, ¿y tú qué eres? ¿Eres gay, lesbiana, quick, hombre, mujer? Entonces se están preguntando sobre las identidades sexuales sin todavía pasar por la observación de su propia sensorialidad al respecto. Antes uno nos hacía esas preguntas, estaban más bien en la sensorialidad, por supuesto había otros males, uno se terminaba muy tarde con eso, ¿sí? Y entonces es que nos hagamos la pregunta, ¿cómo van surgiendo mis bordes? De modo tal que un niño no tenga que respetar a otro niño porque lo dice una norma, lo dice una ley. No quiera pegarle a otro, no quiera acuchillar a otro, porque la ley se lo impide, porque si no va a ser sancionado, expulsado o encarcelado. Que no lo haga, que no lo acuchille al otro por eso, sino que no acuchille al otro porque no tiene ganas, porque no le surgen ganas, porque no lo quiere hacer. Eso es ético, ¿sí? Lo otro implica moral, y la moral implica los límites. El borde implica la ética, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es despertar no una ética moralista o ideológica, sino que despertar. ¿Qué me pasa a mí? ¿Quiero patear a este perro? ¿Sí? ¿Quiero pegarle con un piedrazo en la cabeza a este gato y matarlo? ¿Sí? Y uno dice, conducta psicópata, los niños ya tempranamente, le ponemos estos límites, le inculcamos valores, todo desde afuera. Pero nadie se ha detenido con ese niño a preguntarle, ¿y de dónde que tiene esas ganas? ¿Y cómo pasa? ¿Y si mata al gatito, qué va a pasar? ¿Sí? Entonces que se encuentre con eso, de modo tal que empiece a nacer de nuevo esa naturalidad, que no está, que es secundaria en él el querer ganarle al otro, porque viene también desde una cierta grieta relacional en donde ha sido sistemáticamente negado. Entonces no es límite externo, es generar espacio, y por eso hablamos de la espacialidad y de la detención y del silencio. Generar espacialidad para que se constituya. Si yo a la célula inmediatamente la estoy interviniendo, no se va a generar la membrana, ¿sí? Cuando yo siembro una semilla,
y acá todos los días estoy abriendo la tierra para ver cómo va su crecimiento, nunca va a crecer, ¿sí? Porque tengo que permitir que suceda aquello en la oscuridad, ¿sí? En el silencio, ¿sí? De modo tal que yo veo después el brote. Pero si todo el día estoy abriendo eso, estoy haciendo una morfografía de aquello, del crecimiento, ¿sí? Para verlo, ¿sí? Porque necesito atraparlo, necesito hacer algo con él. Eso es la forma fantástica de no hacer que crezca nada, ¿sí? Poner límites es una forma fantástica de nunca conectarnos nosotros, salvo por lo que decía yo que hace un rato, no evitarme el castigo o ganarme un premio. Y entonces en función de eso vamos asumiendo todo esto. Y todas estas otras cosas que tú estás evocando, que son como todas las ventas también de soluciones, porque estamos llenos de ventas de soluciones, ¿sí? Y por supuesto que debe haber gente honorable también en muchas de estas dimensiones, por favor, no estamos denostando eso, ¿sí? Pero también están bajo la lógica productiva. O sea, tenemos nosotros un cierto capitalismo emocional, tenemos un cierto capitalismo, por así decirlo, de soluciones psicoafectivas, socioemocionales, ¿sí? Y que vamos vendiendo y que las que venden más son las que ofrecen soluciones rápidas, que no pasan por las personas, sino que ojalá tengan ciertos efectos mágicos, así como las pastillas que nos da el médico y después de un ratito yo no tengo que hacer nada, solo me la tomé y se me pasó el dolor de cabeza, ¿sí? Pero aquí hay otra dimensión que se pone en juego y que tú lo connotabas como, evocar el proceso que lleva a eso también. Entonces, con esto termino, es que me decía disolución. ¿Por qué nosotros usamos la palabra disolución? ¿Sí? Porque esto viene de la química también. Cuando uno ve que hay azúcar y la echa en el agua, desaparece. ¿Sí? Tú antes ve una textura, ve un color, ve, qué sé yo, la tocas, ¿sí? La echas en el agua, se revuelve y desaparece, ¿sí? Se hace uno con el solvente, con lo que lo contiene, ¿sí? Y después tú dices, ¿qué pasó? Un niño preguntó, podría decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde quedó? Y, magia, desapareció. Pero después tú te tomas esa agua o ese té y aparece, pero desde otro lugar, desde otra dimensión, desde otro canal sensorial. ¿Sí? Ahí está. Pero no la veo, no la toco, ¿sí? No la palpo, pero la saboreo, ¿sí? Entonces, disolver implica que a la persona se le disuelve, ¿sí? Ese juicio categorial que apareció para la otra persona. Y eso, por favor, no es un fenómeno extraordinario. A uno le pasa a veces que cuando las personas están y se conocen muy poco, se hacen ideas, pero esa idea nunca la supe que las tuvo de mí. Pero después tuvimos una dinámica, jugamos, y después de un ratito me dice, oye, nada que ver con la idea que me había hecho de ti. ¿Quién nos muestra eso? ¿Se han fijado que a veces uno dice eso? Yo me había hecho otra idea, o sea, se hizo una idea y ahora lo que está teniendo es convivencia conmigo, pero antes se estaba relacionando con la idea que se hizo de mí. De ninguna manera se estaba relacionando conmigo, se estaba relacionando con la idea que se hizo de mí. Ahí no hay convivencia, la convivencia es con la idea. Aquí la convivencia es entre seres humanos. Y de lo que se trata esto es evocar el convivir humano en el espacio laboral, en el familiar, en el de pareja, en el macro político, qué sé yo, social. Y eso requiere apuntar a un lugar distinto. Por eso nosotros llamamos sintonía, armonización, afinación. Tenemos que disponernos de una manera distinta, ¿sí? Uno no gestiona el crecimiento de un niño. Yo no gestiono, cuando yo estoy saliendo con alguien, una persona que me está gustando, yo no gestiono el amor, ¿sí? El amor me tiene que suceder, le tiene que ocurrir a ella o a él, ¿sí? No es producto de una gestión, mira, estoy administrando, estoy haciendo todo lo posible para que concluyamos enamorados mutuamente el una de la otra o el uno del uno, lo que sea, ¿sí? No gestionamos eso, nos disponemos de una cierta manera para que aquello que ocurre naturalmente ocurra. Cuando nos hacemos una herida, y solía decir Humberto Maturana, solamente la herida es la oportunidad para ver cómo se está realizando la dinámica autopoyética, pero está ocurriendo todo el tiempo. No es que justo ahí se puso a operar y estaba todo el tiempo flojeando y ahora se puso a trabajar ahora a propósito de que hay una herida. Solamente que la herida nos muestra ese proceso eterno
eterno de reconstitución, de regeneración, ¿sí? Y eso viene de adentro. Lo único que hago yo, el médico, la enfermera, poniéndome cositas, es generar una disposición para que suceda aquello que naturalmente tiene que suceder, y solo yo acompaño ese proceso. Pero yo no hago la sanación, yo no hago el crecimiento, ¿sí? No hacemos eso. Lao Tse, en Tao Te Ching decía, el maestro no hace y su obra queda concluida. Ese no hacer no es no hacer en términos de ausencia de movimiento, es un no hacer que implica un movimiento no intencionado, un movimiento no esforzado, un movimiento no interpretado, un movimiento no teleológico, llevado hacia algún lugar. Entonces tenemos dos metáforas acá, dos mundos. Tenemos que hacernos cargo de que un mundo, esta es la mamá de esta, ¿sí? Pero nuestro problema, y con esto cierro, nuestro problema es pensamos que el hijo ahora es la mamá, ¿sí? Y por lo tanto que la vida es hija de la mente, no que la mente es algo maravilloso que surgió de esta dinámica de la vida. La vida ocurre sin intencionalidad, la mente, los productos de la mente sí. Y todos nuestros artificios estructurales, los aviones, los edificios, las empresas, están hechos de estos artificios mentales que son maravillosos, pero también de estos otros. Y estos otros que son del vivir humano están siendo desdeñados, y cuando los abordamos, lo abordamos desde el lenguaje, desde el idioma mental, intencional. Y lo que hacemos ocurre en efectos paradójicos. Mientras más queremos que la gente se comunique, dándole más capacitación, entonces hay más falta de comunicación, porque lo que tiene que ocurrir no es que aprendamos nuevas palabras, sino que lo que tiene que ocurrir acá es que se restituya algo que se perdió. Y eso no tiene que ver con lo cognitivo, sino que tiene que ver más bien con lo arcaico, mamífero, humano, biológico. Pero razona, pero razona. Razona, sí. Esa prefrontal juega malas pasadas. Pero bueno, oye, bueno, mira, bueno, hay varias cosas que aparecen, pero en virtud del tiempo los voy a llevar a otra línea, digamos, de reflexiva en términos de lo que es una organización, y en particular de un rol, por decirlo de algún modo, ¿no? Que tiene que ver con el liderazgo dentro de las organizaciones. Hay prácticas de liderazgo que uno mismo como observador, ¿no es cierto?, externo, las puede calificar de negativas o positivas, o determinadas conductas. ¿Cómo desde la posición que ustedes están sustentando, ¿no es cierto?, cómo observan y cómo miran esto del liderazgo? ¿Qué incidencia tiene, digamos? Se habla también en la administración, se habla de distintos tipos de líderes, ¿no? El líder democrático, el líder el laissez-faire, el autoritario, etc. Hay distintos calificativos, digamos, para estilos de liderazgo, ¿no? A modo solamente desafiante, el mejor líder, si tuviéramos que decir que es el mejor líder, el que no sabe si se clasifica en ninguna de esas categorías, ¿sí? Pero lo fundamental, siguiendo con la línea reflexiva, toda vez que alguien llega a una dirección, a una jefatura, a una coordinación, todos suponemos, si esa persona también, habitualmente, que eso supone habilidades de liderazgo. Porque uno piensa que las habilidades de liderazgo están en el cargo, ¿sí? En la asunción respecto de una cierta función. Y todos sabemos al mismo tiempo, por favor, no estamos diciendo nada nuevo, no estamos en la pretensión de decir algo que no se sabe. Todos sabemos que eso no ocurre de esa manera, ¿sí? De que muchos jefes no tienen nada de liderazgo, que solamente son coordinadores o buenos gestores de los recursos materiales o de procedimentales de la organización, ¿sí? Pero el liderazgo implica otras cosas además. Implica el cómo observa la relación de esos recursos también con las personas que tienen que mover esos recursos, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hablamos de liderazgo, es imposible no hablar, ¿sí? No traer a la mano la dimensión que implica el coordinar personas, ¿sí? El sintonizar los deseos que tienen las distintas personas o las distintas agendas que tienen las distintas personas en una organización o en un emprendimiento, y que eso hace que el emprendimiento surja o se impida, ¿sí? Muchos de los fracasos de las instituciones no tienen que ver solamente con los recursos financieros, qué sé yo, o que el mercado no da, sino que a veces son muertes desde adentro, ¿sí?
porque son reinos que se matan a sí mismos, a veces sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, el líder para nosotros de ninguna manera podemos decir que una jefatura que solo se orienta en los procedimientos del líder, ¿sí? Líder decimos nosotros a aquella persona que tiene ese cargo, ¿sí? Que tiene que coordinar, que realiza toda la gerenciación de aquello, ¿sí? Gerencia, establecimiento de normativas, qué sé yo, pero además mira el trasfondo donde el que lo hace posible, que hace posible la efectividad, que hace posible la eficiencia, ¿sí? Y ese trasfondo implica las relaciones que se tienen que dar de modo tal que suceda aquello que como objetivo tenemos. Y por lo tanto, el líder, nosotros no decimos malo o buen líder, sino que líder o no líder, ¿sí? El líder surge cuando esta persona tiene una mirada también sobre cómo armonizar, cómo sintonizar los distintos deseos, las distintas inquietudes, los distintos modos conductuales, ¿sí? De modo que tengan lugar. No líder, pero que sí se los clasifica como líder, son aquellos que en realidad se erigen con una cierta luz propia, ¿sí? Son de alguna manera como muy locuaces, qué sé yo, pero de alguna manera las personas se sitúan respecto a eso, de ese faro que es la luz. Pero estos son planetas, no tienen luz, ¿sí? Son alumnos, ¿sí? No iluminados. Sí, luz. El líder es aquel que hace despertar motores y luces en cada una de las personas que está liderando. Y entonces la pregunta es, ¿a qué queda reducida su tarea? No es que quede reducida. Su tarea es cómo lo hace para armonizar y sintonizar eso. ¿Cómo lo hace un director de orquesta? El director de orquesta no toca ningún instrumento y además tiene un palito que uno no entiende que funcionase, la batuta, ¿cierto? Pero lo que hace, porque tampoco le dice a cada instrumentista qué es lo que tiene que tocar, cada instrumentista está acoplado a su partitura, ¿sí? Pero lo que hace es conectar, hacer dialogar el violín con el saxo, con el tambor, con el piano, qué sé yo, en una cierta tonalidad, ¿sí? Entonces lo están mirando de reojo y hace cosas así, el mejor director, el que se mueve mucho, que es muy corporal, muy corpóreo, ¿sí? Porque está vibrando, como que en él se está realizando la síntesis de toda esa música acá. Eso es un líder, ¿sí? Es un sintonizador de deseos, un sintonizador de sentidos de lo que está ocurriendo ahí. Y entonces, por supuesto que las personas que no están en eso y que solamente están en el ámbito de la jefatura, las personas sufren mucho. Las personas, cuando el jefe o la jefa o el director o directora está orientado solamente a la tarea y no a las personas, entonces la gente sufre mucho, tarde o temprano se convierte en un reino que se va como aridando, marchitando, ¿sí? Y entonces, para nosotros, el liderazgo hay uno solo, por así decirlo. O sea, por supuesto, podemos hacer muchas distinciones clasificatorias, pero no en las clasificaciones que se nos conjuga el que aparezca alguien que es capaz de despertar en los otros su propio motor, y no que sea seguido, ¿sí? Porque todavía tenemos la idea trasnochada de que el liderazgo es alguien a quien se sigue, ¿sí? No alguien que de alguna u otra manera despierta para que cada uno de esos se siga a sí mismo, ¿sí? Y lo que hace, lo que le queda entonces como líder es cómo sintonizar esos distintos autoseguimientos para que ocurra en una cierta armonía y no en una grieta, y que surja lo común, ¿sí? Perdón, así. Así que en ese sentido también tenemos una mirada respecto al liderazgo. De hecho, en el libro que escribimos dedicamos un capítulo completo a eso. Sí, exactamente, sí. Oye, no, es que la medida que escuchaba, efectivamente, claro, es inevitable que uno también se venga algún recuerdo, digamos, de alguna persona particular, ¿ah? Y a propósito que se ha citado frecuentemente al profe Maturana, ¿no? En una de las actividades, hablo de los años 90, ¿no? En la década del 90, cuando hicimos con el profe Maturana un evento que lo hicimos en esa época en Telefónica sobre la escuela siglo XXI. Y dentro de los invitados que expusieron junto al profe, digamos, además de estar Igor Saavedra, pero estuvo también Alfonso Gómez. Alfonso Gómez fue arquitecto de profesión de pregrado, doctor en filosofía después, se doctoró en el extranjero. Alfonso Gómez fue el que creó el programa Teleduc. Pero lo que quiero resaltar respecto de él fue que a partir de esa actividad que realizamos, él después nos invitó, probablemente Héctor se acordará de aquello, él tenía una empresa que se llamaba Unlimited, se escribía, Unlimited. Esta empresa en esa época creó pionera en el mundo,
creó un software que se llamaba, en esa época eran CD, ¿no? Eran CD en esa época, que se llamaba el Abra Palabra, que era, que era para enseñarle a leer a los niños, aparecía el conejo lector, etcétera. O Cierto, sí, sea, sí, ¿sí? sí, lo conozco. Y claro, y él nos invitó a conocer su empresa, po, que era su chiche, ¿no? Y lo interesante de esto es que efectivamente cuando, estamos hablando de los 90, y era una cuestión, entramos, bueno, una casona típica del barrio Providencia, sector Los Leones por ahí, una casona grande, 2 pisos, con fachada antigua, muy, muy, muy linda, digamos. Y en el segundo piso tenía, no sé, habrán habido unos 30 cabros, digo cabros, 25 años, 30 años máximo, 25 años, y con sus computadores. Y en esa época era interesante, con aros, algunos con piercing, los 90, 95 aproximadamente por ahí, ¿no? Con aros con piercing. Y tú veías y decías, y todos los cabros estaban, pero ahí estaban en su salsa. Bueno, cuanto corto lo que quiero relevar que Alfonso Gómez efectivamente, bueno, Abra Palabra es una empresa que en esa época se daba el lujo de, él donaba, de estos CD los donaba al Ministerio de Educación en esa época, hacía donaciones, porque en el fondo su mercado era el mundo. Ya este tipo en esa época exportaba y vendía a muchos países, de hecho vendía a la India, o sea, la India, que es un referente en términos tecnológicos, vendía a la India. De hecho por ahí hay ilustraciones, fotos de él donde aparece con turbante, donde se sacaba fotos afuera, etcétera. Pero lo que quiero relevar en el fondo que tiene que ver con eso, que efectivamente, y claro, y la relación era muy horizontal, no significa aquí que esto es laissez-faire, no estoy, pero en el fondo hay un tema ahí relacional, humano, que ahora sí yo creo que efectivamente hoy día probablemente hay nuevas generaciones empresariales, como hoy día se llaman los unicornios, estos startups, donde hay muchas, hay jornadas, por decirlo de algún modo, de jóvenes profesionales, muchas lumbreras también, que hay científicos de distintas disciplinas, que efectivamente están creando muchas cosas nuevas y que tienen una mirada distinta en relación a esto que ustedes están señalando respecto del punto de vista del liderazgo en particular y de cómo se relacionan unos con otros en este tipo de organizaciones. Súper, qué bonito eso. Claro, están todos los cabros despertados sus luces. Exactamente, exactamente. Oye, una última línea reflexiva o eje, digamos, dentro de lo que hemos estado conversando y lo que usted ha estado planteando y reflexionando antes de pasar al otro punto, tiene que ver con en este contexto de una organización, la que sea, ¿no? Organización humana, por cierto, el tema que de algún modo yo creo que hay ideas que ya se han vertido y que se han deslizado, pero aún así en el fondo, para focalizarlo un poco más, tiene que ver con el autocuidado, que además también sobre eso también hay mucha oferta. O sea, vamos al taller de autocuidado. ¿Cómo vemos desde esta perspectiva, desde estas distinciones, digamos, el tema de lo que es el autocuidado? Ya algo tú mencionaste, Javier, en algún minuto por ahí un pasaje, y nosotros lo sabemos también, ¿no es cierto?, cuando esto de la mentalidad positiva, y claro, y la gente, aquí no estoy haciendo un juicio negativo respecto de las personas, pero cuando tú ves en redes sociales que las personas ponen en su WhatsApp, por ejemplo, en su perfil, o en el Facebook, en el, qué sé yo, Instagram, ponen esto, hoy día me levanto, tal, como que una cuestión como, no sé cómo llamarlo, pero es como que está por decreto, por decreto y, y parece que no es tan así, ¿no? Parece que la cosa no va por ahí. ¿Cómo vemos esto del autocuidado? ¿Mm? A propósito de lo que contabas hace un rato de Rapa Nui, Marco, de esto de tratar de hablar de problemas, era una invitación para pensar juntos cómo ir resolviendo situaciones. Nosotros no comulgamos, por llamarlo de alguna manera, no saboreamos mucho la noción de cuidado, de un auto o mutuo cuidado, tal como la palabra, el mundo que trae el cuidarse. Cuando yo me tengo que cuidar de algo, ando, ¿cómo estamos? Apretadas ahí, mirando a ver de dónde me va a venir algo riesgoso, algo peligroso, algo que me dañe. O yo misma que tengo que cuidarme de mí misma. O sea, que aleonada va a salir de mí, de ahí adentro, endemoniada. Entonces, al menos dentro de los espacios, y tal como tú
invitas y coincidimos en el espíritu de un proceso, ¿no? De un touch and go, de un show. Es como a disolver esta noción de andar apretado, porque eso me implica un esfuerzo que tengo que andar tolerando. La tolerancia, un poco como yo le escuchaba que lo invitaba al doc, era como que ando con el cuchillo acá atrás para no clavar. No, o sea, el aguante, estoy aguantando, estoy tolerando. Estoy aguantando. Y eso implica una negación de este fluir natural sintiente que me va ocurriendo en relación a otra persona o a una situación. Entonces, desde ahí vamos disolviendo lo que trae esa palabra, lo que apunta, y a lo que nos vamos invitando es a recuperar el bienestar, o si está, potenciarlo. Entonces ahí, a ver, reflexionar qué comprende cada cual de qué es el bienestar. O sea, no estamos dando cuenta de meramente de un bienestar de estar en una playa en el Caribe, que es muy rico, por supuesto, de bienestar, sino al bienestar que estamos invitando es un estar en paz, en aceptación, en acogida, en bienvenida, con lo que sea que me esté ocurriendo, con lo que sea que esté sintiendo. Y en eso, volviendo a esta mecanicidad, a esta fascinación de la rapidez, de lo que debería sentir o cómo tengo que moverme, ¿no? Como si fuera un botón que aprieto, nos está costando detenernos para acoger esa variabilidad, a veces de montaña rusa emocional en la que estamos. Entonces, primero, detenernos para ver. Y segundo, ¿qué relación voy teniendo con eso que me ocurre? Un bienestar tiene que ver con una acogida a ese dolor manifestado a través de un enojo, manifestado a través de una pena, manifestado a través de un temor, sea la emoción que sea, cómo yo también le voy dando cabida e importancia de que hay algo que está latiendo y quiere ser escuchado, quiere ser visto. Un objeto no hace a mi bienestar, ¿sí? Sino que el bienestar surge como una consecuencia natural de un modo particular en que yo estoy en la relación con algo. Incluso estoy en la pena y tengo una cierta relación con la pena, con mi pena. ¿Cuál es esa relación? La rechazo, la acojo, tengo rabia, ¿sí? ¿En qué relación estoy con mi rabia? La tengo que sacar porque en muchas partes se dice que es una emoción tóxica, entonces la tengo que sacar, eliminar, suprimir, reprimir o proyectar para sacarla o sublimar, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la relación en la que estoy con eso? ¿En qué relación estoy con mis síntomas? Cuando me aparece un dolor de cabeza, me aparecen, qué sé yo, síntomas de cualquier naturaleza. ¿En qué relación estoy con mis síntomas? Entonces tenemos que ir a cuál es la relación en la que está uno con cualquiera sea aquello que le está sucediendo. Y el bienestar tiene que ver con ese campo, con ese dominio. ¿Con cuál es la relación en la que estoy? Nietzsche decía en las 3 transformaciones del espíritu, que el espíritu se transforma en camello, después en león y después en niño. Y es la evolución máxima. La transformación del espíritu en niño, decía, es el santo decir sí. Y por lo tanto es una disposición no afirmativa de lo positivo, una disposición de apertura a estar en paz, a estar en sí a aquello que me está pasando. Lo que me está pasando es odio, ¿sí? Estoy odiando, pero cuando yo me puedo reconocer en el odio y yo acojo el odio que me está pasando y digo, ¿con qué tendrá que ver? Y me pregunto, el odio se empieza a disolver. Cuando yo me pregunto sobre la rabia varía que tengo, no me doy cuenta que estoy enrabiado, pero de repente cuando uno mira su rabia, la rabia ya se empieza a disolver. No tengo que hacer nada con la rabia, tengo que mirarla. No estamos invitando a los jóvenes, a los niños en la escuela a mirar su rabia, sino que estamos invitando a suprimirla, a reprimirla, o a sublimarla de alguna naturaleza, o moralizarla de que es malo, que es, o todo lo que sea, ¿sí? Entonces, no es un objeto. Por supuesto que la gente puede hacer yoga, puede hacer meditación, puede hacer cosas que tengan que ver con eso, pero eso no lo hace, eso no hace el bienestar, ¿sí? Porque a veces la relación que yo tengo con mis incesantes búsquedas de solucionáticas, por ejemplo, voy a yoga, estoy en meditación, me meto al grupo de no sé qué cosa, hago desarrollo, tengo grupo de terapia, qué sé yo, participo en muchas cosas y soy un consumista terapéutico, ¿sí? Entonces sea un capitalismo terapéutico. Voy y lo que no me doy cuenta es que el problema no tiene que ver con cuál es la estrategia. El problema es que yo estoy en una relación, ¿sí?, de búsqueda de mi bienestar fuera de mí.
Mi bienestar está en la meditación, está en el yoga. Por favor, no estamos denostando esas dimensiones. De hecho, las practico. De hecho, las practicamos, ¿sí? Sí. Pero lo que queremos resaltar es la relación. Si yo no me pregunto y no veo la relación que esto, a veces mucha gente tiene una relación neurótica con la meditación. Medita todos los días, lo único que quiere es iluminarse. Eso, pero de ninguna manera se constituye en meditación, cuando hay meditación con objetivo. Entonces, lo que miramos nosotros desde acá es la relación en la que se está con cualquiera sea la circunstancia que esté viviendo. Y eso constituye o al malestar o al bienestar. Y como dice Euge, citándote a ti, como en Rapa Nui no existe la palabra problema, acá nosotros renunciamos un poco a la noción de cuidado o de autocuidado, ¿sí? Porque implica esto, implica amenazas. Pero la palabra bienestar no implica amenaza, implica un movimiento que surge no en reacción a una amenaza, sino que surge propositivo desde uno y que de alguna manera va constituyendo un cierto mundo distinto. Eso, bueno. Perfecto. Da para mucho, por cierto, da para mucho. Hay varias distinciones ahí que quedan dando vueltas, pero efectivamente, y en virtud del tiempo, ¿no es cierto?, para ser respetuosos también con las personas que se conectaron y después cuando vayan a revisar la actividad, efectivamente, para que sepan que hay un tiempo determinado, vamos a ir directamente y voy a compartir lo siguiente. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí. Ahí se ve, sí. Bueno, lo habíamos planteado y estaba en el afiche, digamos, que promocionamos y difundimos, digamos, esta actividad, esta masterclass, en los correos que enviamos, y efectivamente tiene que ver, bueno, muchas de las distinciones y las reflexiones que han aparecido, digamos, en esta hora 20 aproximadamente que hemos estado dialogando, tienen que ver con ideas que están planteadas y plasmadas en este libro que se llama Neonacer, que es de autoría vuestra, Javier Lepe Honores y María Eugenia Diamante Díaz, como aparece ahí. Ustedes nos dirán por qué esta portada y esa foto que aparece ahí, qué significa la portada. Neonacer, una mirada que restituye la naturalidad del vivir y el bienestar de las relaciones humanas. Primero, ¿por qué el título Neonacer? Lo que queríamos es poder dar cuenta de un movimiento de volver al origen, ¿sí? Entonces al principio teníamos la idea de volver a nacer, y de hecho un capítulo se llama Volver a nacer, pero si tuviéramos que reeditarlo, revisarle, cambiaríamos algo de eso y sería no volver a nacer, sino volver al nacer, ¿sí? Porque no es un movimiento nuevo renacentista, no es renacer. Renacer es volver a nacer. Acá es neonacer porque implica una mirada nueva, encontrarse de nuevo con la mirada natural que habitualmente tienen los niños. Esto tuvo ciertas inspiraciones. Yo tuve un par de sueños alguna vez con mis dos hijos cuando eran pequeñitos cada uno, y que eran muy reveladoras, ¿sí? O sea, no es que tuve un delirio y ahí después escribimos con la Euge el libro, sino que fueron muy reveladoras para las reflexiones que aparecen acá, ¿sí? En una iba a dejar a mi hijo pequeño a una cárcel. Yo he trabajado varias veces en la cárcel, ¿sí? Y lo dejaba ahí en una inmundicia humana, algo terrible, en un sueño, ¿sí? Y él de pronto agarró una banqueta y dijo con una voz cordial, amable, contenta, entusiasta: voy a tomar esta banquita y yo me voy a quedar aquí sentadito. Y en mis sueños yo veía lo terrible que él no veía. ¿Cómo es que mi hijo no ve lo terrible? Porque además lo terrible es que lo íbamos a dejar ahí, en la cárcel. Era una cosa extraña. Entonces, la pregunta era, ¿cómo es que él no ve eso? En otro sueño, con mi otro hijo, como 15 años después, estábamos en una sala, en una habitación, estaba lleno de serpientes. A mí la serpiente es como el sueño más terrible que puedo tener, ¿sí? Despierto gritando, llorando. Estaba lleno de serpientes. Y mi hijo bebé estaba sentado y le estaba haciendo en la cabecita como la gente le hace a los perritos, así, los perritos hacen así, palmoteándole la cabeza a una cobra que estaba así, estaba detenida. Y yo veía esa imagen y qué terrible, pero ¿cómo?
en el primer sueño y en este, cómo es que el niño no ve la amenaza, no ve lo terrible, ¿sí? Después de un rato me da vuelta. Bueno, yo le conté uno de esos sueños a Humberto Maturana y me dijo, uy, qué hermoso sueño nomás, pero yo quedé como con gusto a mano, no me dijo nada más, ¿sí? Pero en algún momento, después de mucho tiempo, la pregunta se dio vuelta, ¿qué es? La pregunta no era, ¿cómo es que mi hijo no puede ver esa horrorosidad o no puede ver la amenaza? La pregunta es, ¿cómo es que yo no puedo ver lo que él ve? ¿Sí? Cuando uno ve que los niños están en la inocencia, uno dice, bueno, que son inocentes, les falta algo. ¿Sí? ¿Qué les falta? El conocimiento. Cuando tengan el conocimiento, ahí se van a dar cuenta. ¿Sí? Y entonces, la pregunta que se nos revertió es, ¿qué es lo que yo no puedo ver y que el niño sí ve? Y por lo tanto, ¿qué es lo que, no lo que perdí o lo que qué se me agregó a mí que el niño todavía no tiene? Entonces uno ya perdió la inocencia. Pero ¿qué es lo que entonces tenemos que recuperar nosotros para ver cómo él ve? ¿Sí? Para ver no amenaza, para ver no inmundicia. ¿Sí? Y entonces eso nos llevó a sistematizar como 7 u 8 elementos de los mecanismos mentales, hay muchos más, pero nos detenemos como en 7 u 8, a dar cuenta de cómo esos mecanismos mentales, que son maravillosos para la experiencia de la lógica humana, nos perturban el ir a ver lo natural. Y entonces vestimos a la naturaleza con mecanismos mentales de la intencionalidad, del esfuerzo, de la interpretación, de la comparación, del finalismo, qué sé yo, de la instrumentalización. Cuando vemos un río y lo aprendemos en la escuela, decimos, está hecho para, ¿sí? La función del río es regar, pero resulta que en la naturalidad, en el fenómeno natural del río, el río no estaba hecho para eso, ¿sí? ¿Cómo será posible verlo? ¿Es acaso que cuando yo digo esto tenemos que situarnos en creencia o no creencia de aquello? ¿O podemos aproximarnos a ver? Y entonces el libro es una tesis, una proposición en donde vamos mirando el surgimiento de algunos fenómenos, por ejemplo, el de la comunicación, el lenguaje y el conflicto, y cómo también va surgiendo estos fenómenos del liderazgo, de trabajar en equipo, lo colocamos una patita en los 2 últimos capítulos en el espacio organizacional. Y entonces nuestra mirada es, neonacer implica volver a mirar esos fenómenos desprovistos de las atribuciones con los cuales los vestimos cuando los describimos, ¿sí? Y eso es una tarea que para nosotros implica conciencia, es un acto recursivo de la conciencia, ¿sí? No es tomar conciencia, sino es que mirar conciencia de la conciencia que hacemos cuando vestimos a estos fenómenos. Y lo que aparece ahí en la imagen, y con eso, sí. Sí, es una imagen que invita a una poética reflexiva que creo que sintetiza también todo lo que hemos estado hablando, esto de gestionar o sintonizar. Si nos detenemos a mirar, les vamos a invitar que podemos ver 2 dimensiones. Una de lo que está pasando acá, entre estas 2 personas. Si ¿El cursor se ve? ¿Se ve el cursor cuando yo lo muevo? ¿No? No, ¿qué eres tú? Ah, ya. Aquí, las 2 personas. Eso, fíjate, en la mirada. Esa va a ser una dimensión, la conexión sensorial. Se están mirando, fíjate, las bocas están abiertas, las narices están ahí como por ahí sintiéndose también la cercanía, la audición. Y más abajo están haciendo algo. Están en una tarea, por ejemplo, de aprender, del abecedario. Este modo relacional lo podemos extrapolar a cualquier tipo de relación, no solamente de madre e hijo, sino de entre 2 compañeros de trabajo, un jefe, un colaborador, una pareja, un abuelo con su nieto, etc. A cualquier relación humana. Y lo que queremos mostrar acá es que muchas veces dejamos de atender a la primera dimensión, que era la que estabas señalando, eso, a la conexión. Y solamente nos abocamos en esa segunda dimensión, que es hacer la tarea. Muchas veces solemos escuchar, acá la pega se saca. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Quedamos destruidos. Entonces, eso se está empezando a normalizar, a naturalizar, a que nos focalicemos solamente en producir, cumplir metas, objetivos, pero sin estar encontrados nosotros, nuestra dimensión humana. Y es como que esa segunda dimensión se cree que es la madre, ¿no? Es como que es la raíz, pero no, es la flor. La madre es la raíz que da origen a esa flor, a esa coordinación de haceres, es ese encuentro humano.
Y esto se puede ver tanto como en una evolución de nuestra humanidad, como también en el crecimiento individual de cada uno. Nosotros acá estamos vivos respirando, fue porque nacimos y fuimos contenidos, acogidos en una relación amorosa, ya sea que haya sido con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con tu tío, si no, no estaríamos vivos en este momento, ¿sí? O si estamos sobreviviendo, también se puede ver con muchas distorsiones psicológicas del alma, mentales, que también podemos atender. Pero es igual, aún estando esas enfermedades del alma o mentales, psicológicas, estamos vivos. Entonces, restituir, neonacer, ir sanando estos modos relacionales, de poner una Y en lugar de esto o lo otro, es recuperar esta naturalidad que tiene que ver con nuestra hechura humana, de este calorcito, de esta acogida que hace que estemos con salud, y que cuando eso se quebranta sistemáticamente, aparece la enfermedad del alma, corporal, relacional. Lo que observamos, con esto termino, adentro del libro está esta misma imagen, en varias imágenes, y en una de ellas el plano de la mirada de la mamá con el hijo está tapado, y lo único que está lo de abajo, ¿sí? Y eso es lo que pensamos, lo que vemos que sucede a veces en los espacios laborales, que se siguen haciendo todas las tareas, todas las coordinaciones, todo se sigue haciendo, y se puede hacer, ¿sí? Pero las personas no están encontradas, ¿sí? Y la gente dice, al final la pega se saca, se hace, pero la pregunta es con qué dolor, porque la grieta que se produce en el encuentro humano genera un dolor muy profundo, y entonces vamos como robots y como zombies. Lo que necesitamos es conectar de nuevo para que esa fuente de la conexión, en este caso de la mirada, siga nutriendo y le dé calidad, calor, calidez a cualquier tarea que se tenga en ese emprendimiento en particular. Así que ese es más o menos, por así decirlo, muy sintéticamente, el sentido, la orientación que le hemos dado a ese libro, Neonacer. Perfecto. Bueno, ahí aparece también abajo el correo, si para todas las personas que quieran adquirirlo, quieran saber cómo obtenerlo, info@biosistemia.cl. Entiendo que el libro actualmente está en España, en Chile, en Argentina y en Costa Rica, ¿no? Si no me equivoco. Son los lugares donde se puede adquirir. Así que ahí tienen... no nos escriben y nosotros se lo hacemos llegar si es que ya no están repuestos en los lugares que hay. Sobre todo en Argentina hay en varias librerías, pero ahí en nuestra página también pueden entrar y hay alguna información. Exactamente. Vamos a dejar de compartir. Bueno, hoy se pasó el tiempo volando, estamos ya en la hora. Como partimos unos minutos después por el traspié que tuvimos con respecto al canal, pero efectivamente diría que estamos bastante ajustados al tiempo que habíamos comprometido. Javier, Eugenia, agradecerle el tiempo, el espacio reflexivo que se ha generado, agradecer las preguntas que estuvieron ahí en el chat. Esperamos que se ha visto, bueno, a las personas todas las personas que se habían inscrito, efectivamente les vamos a invitar a que revisen, digamos, en el canal, efectivamente la grabación que estamos ahora haciendo. Así que, María Eugenia, Javier, muchas gracias por estar con nosotros en esta actividad. Gracias, Marco, y quedamos a disposición si hay resonancias, preguntas, necesidad de profundizaciones o así, no estoy de acuerdo, lo que sea que surja, que les surja a las personas que lo escuchen, cuentan con nosotros, pueden ahí escribirnos a través del info, ahí nos ponemos en contacto, ningún problema. Perfecto. Estamos a disposición. Gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así que ahora gracias a Leonardo también. Así que nos despedimos, y a toda la gente que nos va a ver y a visitar, agradecido, digamos, por aquello. Y será hasta una próxima oportunidad. Vamos a dar el stop a la grabación. Okay. Listo. Saludos. Gracias. Chao. Saludos. Chao, que estén muy Muchas bien. gracias.